como joven caficultor, manejar esas condiciones que propicien a un buen manejo del cultivo. Y justamente hablando de eso, de suelos de cafetales, no suelos de cafetales, podemos decir que a nosotros nos interesaría tener o definir como los mejores suelos, esos suelos que son francos, ya que tienen una buena fertilidad, una buena profundidad, un buen drenaje, suelos que no se encharcan, ¿verdad? Suelos que al mismo tiempo permiten retener los nutrientes, pero que no se encharcan. Ahora, suelos compactados, suelos arcillosos, suelos poco permeables, restringen o limitan un poco el crecimiento de las raíces y por tanto el crecimiento de la planta en general. Ahora, suelos muy sueltos, muy arenosos también limitan el crecimiento y el sostenimiento de la planta misma, así como la poca capacidad que tienen para retener la humedad y retener también los nutrientes. Entonces, ¿hacia qué tipo de suelo nos interesa a nosotros, verdad, manejar el sistema productivo de café? Sería suelo franco, ¿verdad? Es decir, suelos que tienen una buena proporción distribuida de arena, arcilla y de limo, ¿verdad? En este caso. Entonces, hacia eso nos gustaría orientarnos. ¿Qué otra condición, verdad? ¿Qué otras propiedades nos gustaría conocer a nivel de suelo sobre las que nosotros podemos trabajar, sobre las que nosotros como productores podemos incidir, podemos realmente ejercer una actividad que pueda haber un cambio, ¿no? Entonces, nosotros podemos conocer y hay otras propiedades. Dentro de estas tenemos las propiedades químicas. Las propiedades químicas, nosotros podemos medir variables de pH, de capacidad de intercambio catiónico, de saturación de bases, los nutrientes de las plantas, la salinidad y la alcalinidad, que para ustedes en este momento pueden sonar como conceptos un poco complejos, pero a nivel de suelo, ¿verdad? Es necesario irnos familiarizando poco a poco con esos conceptos e irlos aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno de ellos? También tenemos otras propiedades como son las propiedades físicas, en las cuales se encuentra la textura, la estructura, la densidad, la temperatura y el color, ¿verdad? Cosas que podemos ver, que podemos medir, que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Y que también podemos enviar a un laboratorio, hacer un análisis y que nos den parámetros de medición relacionados con esas propiedades en específico del suelo. También tenemos otro tipo de propiedades o características que son las biológicas. Aquí nos encontramos con especies de organismos que viven en el suelo, tanto animales como virus, bacterias, hongos, lombrices, ¿verdad? Que ejercen una función en el suelo dependiendo de su alimentación, tamaño y su actividad. Yo les dejo una referencia del manual de FAO de 2021 que habla acerca de clasificación de los suelos, habla de propiedades químicas y otro tipo de propiedades que pueden ser de interés para ustedes. Ahí les voy a compartir el enlace por medio de los grupos que tenemos de WhatsApp o de Telegram para que ustedes estudien un poco más de esas propiedades que son importantes conocer a nivel de suelo para poder establecer el cafetal. Pero desde el punto de vista muy práctico, vamos a relacionar propiedades químicas sobre las que el productor puede realmente trabajar o puede incidir, digamos. Entonces, hablando de este tema, relacionemos el tema del acondicionamiento de la química del suelo, mediante qué puntos sobre los que vamos a incidir o sobre los cuales vamos a trabajar específicamente. Vamos a hablar acerca bastante de esto, ¿verdad? De análisis de suelo en campo y análisis de suelo en laboratorio, ¿verdad? Porque eso nos va a llevar al segundo punto, a los parámetros que nosotros podemos medir y que verdaderamente tener conocimiento de ellos nos permiten manejar adecuadamente nuestro cultivo, que es la acidez en el suelo. Esta acidez va a estar determinada, ¿verdad? Por la proporción de iones hidróneo, aluminio y hierro que hayan presentes en ese suelo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, ¿verdad? La relación de la acidez del suelo, el balance que puede existir y la proporción de nutrientes que haya en el mismo que sean necesarios para la planta es lo que nosotros empezamos a conocer como fertilidad. Entonces, fertilidad es un concepto bastante amplio porque me involucra también los porcentajes de materia orgánica que hay en el suelo, los nutrientes, los niveles de bases y los niveles óptimos de los mismos. Entonces, aquí ya empezamos a construir un concepto bastante claro. Es necesario hacer un análisis de suelo para conocer, ¿verdad?, qué variables son las que se miden y basadas en esas variables, ¿verdad?, ver qué yo necesito aplicar en mi suelo para acondicionar ese suelo para plantar el café, ¿verdad? Si yo hago un análisis previo a la siembra de café, yo puedo saber cómo está ese suelo, qué le hace falta y qué puedo aplicar para hacer esas correcciones que me beneficien mi cultivo cuando yo lo vaya a establecer. Y es que por eso este tema se llama preparación del terreno de siembra. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en ver qué cosas nosotros podemos hacer antes de plantar.
Y una de ellas es trabajar sobre el acondicionamiento y las propiedades químicas del suelo. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podemos trabajar ya con los resultados del análisis de suelo, podemos trabajar haciendo aplicaciones de enmienda a base de calcio y magnesio. Hay diferentes marcas en el mercado, ¿verdad? Nosotros no nos enfocamos específicamente en decirle esta es mejor que otra, por ejemplo, o decir esta marca, pues la verdad que le va a funcionar, porque no es ese el énfasis, ¿no? El énfasis aquí nosotros es comprender la importancia que tiene manejar el tema de la acidez en el suelo. Y ya lo hablábamos en la clase de ayer, que manejando el tema de la acidez, nosotros podemos proveer, ¿verdad? Que el mismo suelo provea nutrientes que anteriormente ya se habían aplicado y que son una fuente, ¿verdad? De producción, ¿verdad? Una fuente que nosotros podemos aprovechar. Posiblemente 2 o 3 años anteriores ya hicimos la aplicación de esos nutrientes, pero por los niveles de pH en el suelo, ¿verdad? Esos nutrientes están retenidos y no han podido ser liberados y la planta no los ha podido tomar. Entonces, haciendo esas correcciones a nivel de pH, aplicando calcio y magnesio cuando se requiere, en otros casos cuando hay suelos que tienen presencia de alcalinidad, o es decir, ya que tienen mucha cal, mucho magnesio, ¿verdad? Ahí no se hace aplicación, porque si usted hace aplicaciones de calcio y magnesio en un suelo que ya tiene altos niveles, usted lo que va a provocar un desbalance y ese desbalance me va a afectar mi cultivo y van a haber evidencias, de cómo se, de cómo fu- de, perdón, evidencias o sintomatología de que el cultivo no tiene los suficientes nutrientes, ¿verdad? O que hay un desbalance, vamos a ver un amarillamiento en la planta, un retardo en el crecimiento. Todas esas son condiciones que vamos a encontrar en el cultivo. Aquí vamos a hablar acerca de aplicación de fertilizantes con base a requerimientos del cultivo para nutrir la planta en específico, ¿verdad? Vamos a hablar de mezclas físicas, de mezclas químicas que se pueden hacer, de algunas fórmulas de fertilizantes que se pueden utilizar para hacer las mezclas, para hacer aplicación, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que se hace es una distribución porcentual. Cuando se hace el análisis del suelo, se ve qué nutrientes están en exceso y esos no se aplican, se ve cuáles otros están en deficiencia, pues decir que hacen falta, entonces hay que aplicarlo. Generalmente siempre se hace considerando que tiene el suelo, el requerimiento de la planta y se hace con otro que es las curvas de absorción de nutrientes que sirven para saber cuánto es la demanda del cultivo de acuerdo a su etapa de crecimiento, ¿no? Y en este caso, que el café, por ejemplo, lo vamos a plantar o se va a establecer el cultivo de café, se basa, ¿verdad? O se hace un análisis de cómo está relativamente la proporción de esos nutrientes. El laboratorio le va a decir a usted, mire, estos hacen falta, hay que aplicar, y hay algunos laboratorios que ya le dan la interpretación y le van a decir, bueno, este suelo le hace falta tanto de urea, tanto de 1846 o DAP, le hace falta tanto de un fertilizante que tenga potasio, puede ser KCl o, o puede ser potasio en forma de mezclado con magnesio, por ejemplo. Entonces ellos le van a decir qué es lo que usted requiere y si no se lo dan, el resultado usted lo puede consultar con alguien que le ayude a ver, ¿verdad? Y es que esto permite, ¿verdad? Hacer un análisis de suelo permite hacer como quien dice un análisis de sangre o un hemograma. O sea, que el doctor lo manda a usted, y lo voy a hacer así analógicamente o haciendo la comparativa, el doctor lo manda a usted a hacerse un examen cuando usted está enfermo y él le dice, bueno, tráigame estos exámenes, con base a estos resultados, usted regresa, le vamos a hacer una recomendación de qué medicamentos usted tiene que tomar o qué le tenemos que inyectar, ¿verdad? Ya sea intravenosa, para que usted pueda ver una mejoría en su salud. Entonces, así es el suelo. El análisis de suelo nos permite hacer un escáner de cómo están los niveles de lo que falta y lo que no hace falta para poder hacer las aplicaciones respectivas. Por otro lado, un otro tema con el tema del acondicionamiento del suelo, ¿verdad? Es el tema de la aplicación de abonos orgánicos para mejorar lo que es la condición del suelo y mejorar también la condición del suelo biológicamente, porque hay muchos microorganismos, como lo podemos ver en esta foto, que están ahí en la materia orgánica, que están en el abono orgánico, que vienen en la pulpa de café, que están descomponiendo el carbono que está ahí, que están descomponiendo esa materia orgánica, solubilizando muchos nutrientes, ¿verdad? Entonces, esto viene a mejorar un poco lo que también es la estructura del suelo, mejorando la aireación, mejorando la retención de la humedad. Entonces,
¿Qué hay que hacer? Buenos manejos de los subproductos para aplicarlos en forma de abonos orgánicos que sirvan para acondicionar ese suelo. Suelos que son muy pobres, suelos que son muy áridos, necesitan de ser alimentados con materia orgánica, con abonos orgánicos para devolverle la vida al suelo. Y esto es una práctica importante de la agricultura regenerativa y aquí lo podemos ver. El aporte, por ejemplo, de abonos orgánicos dirigido a nutrir el suelo. Podemos ver en esta fotografía muchas colonias de microorganismos que están creciendo y están descomponiendo esa materia orgánica. Esos microorganismos también ayudan a solubilizar muchos de los nutrientes que hay en el suelo y a ponerlo más disponible y que ese carbono, ¿verdad? Que es parte de esa materia orgánica, se asimile en el suelo, ¿verdad? Y eso viene a enriquecer las propiedades que estamos hablando del suelo, tanto propiedades físicas como propiedades químicas y biológicas. Porque estos fertilizantes o estos abonos orgánicos tienen un porcentaje, aunque sea un poco bajo de los nutrientes, pero tienen que van a nutrir verdaderamente el suelo y que van a nutrir también la planta. No en igual proporción como lo tiene un fertilizante sintético, pero es importante que va dirigido a nutrir el suelo, ¿verdad? Y un aprovechamiento también consecuente de los subproductos. Ahora, ¿qué otra práctica es importante cuando nosotros vamos a quien dice a establecer un cultivo de café? Y es que nosotros nos basemos en la idea de que, bueno, el cultivo originalmente se da muy bien en las zonas de Etiopía, como quien dice, un sotobosque, bajo una buena cobertura de sombra, en un ecosistema en el que hay una variación o una gran variedad de muchas plantas, ¿no? Entonces eso es importante mencionarlo, que al haber una gran diversidad de plantas, el cultivo también se adapta muy bien, ¿no? Se adapta en monocultivo, pero nosotros como tal promovemos que la integración de los sistemas agroforestales permitan ver como esta foto. Tal vez estas fotos no son el principio, como ustedes lo estarían pensando de que, bueno, vamos a establecer o vamos a preparar el cultivo de café ya para plantar, sino más bien esta es cómo se vería un cultivo de café que está asociado a un sistema agroforestal o mayormente conocidos como los SAF. Esos sistemas agroforestales están conformados por el cultivo principal, que en este caso sería nuestro cultivo de café, estaría conformado también por cultivos temporales. Por ejemplo, podemos, cuando el café está creciendo, plantar maíz o frijoles, cultivos de ciclo corto que podemos cosechar y aprovechar el terreno cuando hacemos la limpia. Está conformado por un cultivo perenne y está conformado por el componente arbóreo, ¿verdad? Que en este caso el componente arbóreo nos serviría para agregarle sombra al café, para proteger el café de eventos climáticos y también para participar en el ciclaje de nutrientes. Los sistemas agroforestales son excelentes en esa condición, protegen el suelo. Cuando hay esas fuertes lluvias, los árboles están protegiendo el suelo que está al descubierto. Cuando con su sombra y con sus raíces, además que sirven escogiendo la especie adecuada, ¿verdad? En la zona adecuada, en la altitud adecuada, hace que también el cultivo de café sea un buen asocio, ¿verdad? Porque mejora tanto la calidad como mejora también la producción de café. Una, porque el cultivo de café no es una planta C4. Las plantas C4 se le conoce como las plantas que aprovechan mayormente la luz. Ahí podemos ver los zacates, los pastos, la caña de azúcar, son plantas que son C4, que con el sol crecen muy bien. La planta de café es una planta C3, ¿verdad? Que es malita aprovechando la luz, hablando así, no es tan buena aprovechando la luz, entonces puede convivir muy bien con un sistema de sombra, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que estar pendientes. Por otro lado, también tenemos el tema perdón, tenemos el tema de la disponibilidad de nutrientes dependiendo del pH. Y esto se resume básicamente en una explicación en el que nosotros estamos trabajando con suelos que tienen presencia de arcilla, ¿no? Presencia de arcillas, en las arcillas que están conformando los coloides en el suelo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hay en el suelo internamente. Hay una solución del suelo. En esa solución del suelo se encuentran cationes, se encuentran aniones, que es como se le conoce a los elementos con carga positiva o a los minerales, ¿verdad? Que vamos a encontrar ahí, o los aniones, que son carga negativa, que van a estar en el suelo. Eso es un balance, es como un balance de cargas que hay en el suelo. Entonces, cuando nosotros le agregamos un fertilizante, por ejemplo, nosotros estamos alimentando un sistema, ¿verdad? Le ponemos, por ejemplo, un fertilizante que sea rico en calcio o una enmienda que contenga calcio, estamos agregándole más calcio, ¿verdad? Al suelo. Entonces, eso entra en un equilibrio y es como ese equilibrio interactúa con esos nutrientes para que la planta tenga ahí.
¿verdad? El suelo es como un banco, hablábamos al inicio, que es como que usted tenga una cuenta de banco, usted le está llenando de dinero, ¿verdad? Entonces va a haber dinero disponible. Cuando usted tiene un cultivo es como cuando usted saca el dinero, ¿verdad? El cultivo cosecha, entonces él extrae esos recursos que hay ahí para poder cosechar. Entonces, cuando se da que el cultivo ya está extrayendo los nutrientes, el suelo empieza a buscar el equilibrio, ¿no? Con los nutrientes que tiene ahí. Entonces, así funciona. Entonces, ese equilibrio viene a estar limitado o viene a estar regulado en parte por lo que es el pH o la acidez que hay en el suelo. Rangos de pH que van desde 0 hasta 14, que se consideran importantes, por ejemplo, a nivel de cultivo, son los rangos de pH que van desde 5, 5.5 hasta 7 más o menos, 7.5, donde podemos ver que las barritas están un poco más gruesas. Estas barritas que vemos aquí hacen referencia a esos nutrientes que la planta consume en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, estos que están aquí, que son los macronutrientes, son los que las plantas más consumen. Y si podemos ver los valores de pH, cuando esos nutrientes, cuando el pH está entre 5.5 a 6.5, 7, vemos que las barritas son más gruesas. Entonces, la disponibilidad de esos nutrientes es un poco más alta. Por otra parte, vemos, ¿verdad? Que si el pH se baja mucho, se baja por lo menos a 4 unidades de pH, 4.5, esas barritas de nutrientes ya no están tan disponibles, ¿no? Esto influenciado por el tema de la acidez. Sin embargo, vemos que las de los micronutrientes están un poco más gruesas. Entonces, el exceso de eso podría provocar, en cierto caso, toxicidad, ¿no? Y un desbalance. Pero lo que nosotros andamos buscando para manejar un buen cultivo de café, estamos buscando un rango por lo menos entre 5.5 a 6.5. En el café se adapta bien y tiene una buena disponibilidad de macro y micronutrientes, ¿verdad? Eso es un criterio importante. ¿Qué condiciones hemos encontrado a nivel de suelo? Que nosotros hemos andado rebotando ahí por varios lugares de nuestro país. Entonces, en esos viajes aprovechamos para ver qué condiciones visualmente, por lo menos, podemos encontrar a nivel de campo que permitan identificar problemas a la hora de cómo se maneja un suelo. Tenemos condiciones a nivel de alcalinidad en el que el pH o la cantidad de calcio y magnesio se encuentran muy disponibles, hay demasiado, ¿verdad? Entonces, en forma de carbonatos, de repente, ¿verdad? Entonces, esto provoca un desbalance, como les hablaba. Vemos que hay otro tipo de condiciones como suelos con baja materia orgánica, cultivos a pleno sol, baja disponibilidad y bajo suministro de nutrientes porque hay un desbalance en la acidez y hay erosión por agua y por viento. Entonces, si nosotros no encontramos estas condiciones, es un poco más trabajoso, hay que hacer más inversión tanto económica como de trabajo para poder acondicionar un suelo que esté óptimo para el cultivo de café. Entonces, partiendo de ese punto, a que tenemos una condición un poco mala, entonces tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Y tenemos que identificar algunas buenas prácticas que ya hemos venido hablando, algunas, aporte de materia orgánica, aporte de buenos análisis de suelo para saber la relación de los nutrientes, implementar los sistemas agroforestales. Todas esas prácticas, ¿verdad?, son las que en este suelo nos hacen falta para manejar bien el cultivo. Entonces, probablemente si tenemos esta condición y el productor ya estableció el cultivo, entonces, y él no preveyó antes, ¿verdad? O no preparó su terreno para que se dieran unas buenas condiciones, ¿verdad? Entonces él va a tener esto, ¿verdad? Que vemos aquí en el café, un café con unas deficiencias ocasionadas por un desbalance de los nutrientes, un café mal manejado de repente a pleno sol, un café en el que no se ha hecho análisis de suelo, no se conoce cómo están los nutrientes y un suelo completamente desprotegido. Y es que por eso el énfasis en este tema de preparación del terreno, ¿no? Entonces, no es que no se pueden hacer una vez que ya no tenemos el cultivo establecido, ¿verdad? Pero tenemos que también tener en cuenta cuáles esas cosas que nosotros vamos a hacer para mejorar esa condición a nivel de suelo. Tenemos aquí otra condición y yo les pongo las dos, la de cuando hay exceso en calcio y magnesio y hay problemas de alcalinidad. También tenemos la condición de cuando hay acidez. Así es con un pH menor a 7. Hay altos niveles de aluminio, hay altos niveles de hierro, ¿verdad? Estos dos elementos provocan de 2 hasta 3 veces más acidez en el suelo. Entonces, hay bajo contenido de materia orgánica, muy parecido a lo otro. Vemos el perfil del suelo desprotegido, un cultivo a pleno sol con un mal manejo de las sombras provoca también que haya
una mala distribución de la luz, ¿verdad? Como tal que ingresa al cultivo. Recordemos que las plantas son máquinas de producción de alimentos que básicamente utilizan la energía solar para producir alimentos. Entonces, la disponibilidad del sol debe de ser regulada como en el cultivo de café, ¿verdad? Si un cultivo lo exponemos a completamente pleno sol, él va a demandar más nutrientes, va a requerir más, extraer más nutrientes del suelo y va a ser más rápido sus procesos de fotosíntesis o de producción de comida. Entonces, ¿qué ocasiona esto? ¿Verdad? Ocasiona que la planta esté sobreexigida, ¿verdad? Entonces, por eso es que se trata de implementar sistemas en el que la planta no se exija tanto y el periodo de vida de producción o el periodo de vida productiva, mejor dicho, se alargue lo más tiempo que se pueda. Hemos visto en campo fincas que están a pleno sol, que se manejan como un alto potencial de rendimiento. Vemos que hay mayor producción y el productor dice, no, yo no le siembro sombra porque el café produce más sin sombra. Es cierto, produce más, pero es una planta que está sobredemandada, sobreexigida y su vida útil, ¿verdad? Así como sus costos de producción van a ser, sus costos de producción van a ser más altos, va a tener que aplicar más fertilizante y va a tener que hacer un poco más de laboreo. Y su manejo, por ejemplo, a nivel de arbences o de malas hierbas, malezas, pues va a tener que ser un poco más continuo. ¿Por qué? Porque a pleno sol, ¿verdad? Se desarrollan más rápido los zacates que compiten con el café, entonces hay que hacer un laboreo un poco más intensivo. Aparte de eso, no se le provee, ¿verdad? Cuando no hay sombra, no se le provee el aporte de las hojas como materia orgánica al suelo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que enfocarnos en que cuando estamos preparando un suelo para sembrar, para plantar, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que no hay erosión por agua, que no hay erosión por viento, y hacia eso vamos en el último objetivo de aprendizaje de esta sesión, en el que hablábamos de trabajar barreras vivas, trabajar barreras muertas, trabajar obras de conservación de suelo que permitan en la misma área de cultivo poder acondicionar el suelo bajo el enfoque de la agricultura regenerativa. Y hacia eso vamos ahora. ¿Qué condiciones nosotros encontramos en los suelos, ¿verdad? Ya sea que haya cultivo establecido o ya sea que vamos a establecer un cultivo como tal. Aquí vemos en esta primera fotografía un cultivo ya establecido. Aquí vemos un área en el que se pretende establecer un cultivo de café. Y aquí también vemos un cultivo establecido, pero ya bastante con una edad avanzada. Entonces, vemos que hay condiciones encontradas con respecto al mal uso de herbicidas, en el que las personas, ¿verdad? De repente utilizan herbicidas no como una forma preventiva de control, sino como parte de un sistema de manejo integral de plagas, sino que lo hacen de una forma indiscriminada en el que utilizan los herbicidas como única opción, ¿verdad? Sabiendo que antes de llegar a uso de productos agroquímicos, nosotros tenemos más opciones, como por ejemplo el uso de control de malas hierbas mecanizado, por ejemplo, el control cultural, de repente gente que nos ayuda a chapear. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros las podemos prevenir, ¿verdad? El buen manejo de la sombra para evitar que altas poblaciones de gramíneas o de zacates crezcan muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, todas esas son estrategias que podemos aplicar para no llegar a esta condición en la que se da el mal uso de los herbicidas, que provoca que el suelo esté descubierto, el mal uso de herbicidas que provoca que hay herbicidas que tienen, y bueno, yo no soy especialista en herbicidas, pero se lo van a escuchar al ingeniero Julio cuando lo menciona, que él habla acerca de que los herbicidas tienen una capacidad de adherencia a las arcillas o que se quedan impregnados en los suelos, ¿no? Porque tienen un DK, un DW, un KW, un KC, que es que permite, ¿verdad? Que el herbicida se adhiera y perdure por mucho tiempo ahí en el suelo. Entonces, esto reduce, ¿verdad? La vida de los microorganismos que están ahí en el suelo. Entonces, estas son condiciones un poco extremas, pero que nosotros no deberíamos implementar y aquí yo les muestro el escenario negativo para que ustedes aprendan de lo negativo y no lo hagan. Entonces, veamos que sí, vamos a plantar, vamos a manejar bien los sistemas de producción. ¿Qué otro tipo de propiedades, como por ejemplo, hablando de propiedades físicas sobre las que el productor puede incidir, podemos hablar de un acondicionamiento de la física del suelo mediante, hablando de la estructura, podemos hablar de la porosidad, de la permeabilidad, de la reducción de la erosión y de mantener la fertilidad. Y esto porque es importante, ¿no? Porque aquí podemos ver un suelo en esta fotografía
aquí está un suelo con condiciones muy extremas, ¿no? Condiciones que no son las adecuadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dificulta el crecimiento de las raíces, no hay un buen aprovechamiento del recurso suelo, ¿verdad? Sino que hay un suelo que ha pasado por muchos procesos de erosión, por mal manejo, ¿verdad? Por mal, o simplemente por los procesos que la naturaleza ha conllevado, ¿verdad? Que de repente se viene fuerte lluvia, que de repente el suelo está al descubierto, pero cuando es un sistema productivo, nosotros tratamos de acondicionar, ¿verdad? De dar las mejores condiciones, sí, por decirlo así, que permitan que nosotros podamos hacer un uso racional de los recursos naturales y que no haya una presión tan grande por el agotamiento de estos recursos. Eso es bien importante mencionarlo. Ahora, fincas afectadas por problemas del mal manejo de suelo, y esto es algo que me gusta mencionar. Entonces, estos pueden ser una condición propia que haya sido relacionada desde el principio, que el material parental de origen o el suelo que se originó desde un principio ya era así, ¿no? Entonces, no hay mucho que se pueda hacer o no hay mucha responsabilidad si el suelo era así, por ejemplo. Sí hay mucho que hacer sobre el tema de la erosión, ¿verdad? Trabajando el tema de barreras vivas, barreras muertas, uso de coberturas vivas en el suelo. Y otro tema, ¿verdad? Relacionado con las nulas aplicaciones de materia orgánica, ¿verdad? Que un sistema que se ha mantenido productivo, por ejemplo, esta finca, que por mucho tiempo en esta fotografía vemos, se ha mantenido así, ¿verdad? Un cafetal ya viejo, probablemente mayor a 8 o 10 años, ¿verdad? Entonces el productor no ha hecho buenas prácticas que le permitan conservar su suelo. Y esto puede ser afectado también, y lo menciono aquí, por las condiciones climáticas, especialmente. El uso excesivo también de fuentes nitrogenadas. Recordemos que el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados provoca en general, ¿verdad? Una acidificación del suelo, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Algunas revisiones bibliográficas mencionan que el uso de urea solo en un cultivo durante 5 años podrían bajar la unidad de pH hasta en una unidad. Por ejemplo, si tenemos un pH en valor de 5 y durante 5 años seguidos solo se utiliza urea, probablemente al pasar ese tiempo vamos a encontrar un pH de valor 4. Entonces ya esto no genera problema, ¿verdad? Porque tenemos alta presencia de acidez en el suelo que afecta nuestro cultivo, que tiene un rango de tolerancia. Hablábamos de valores de 5.5 a 6.5. Cultivos, ¿verdad? Que se manejan sin uso de barreras vivas o muertas y sin obras de conservación, provoca que a largo tiempo, ¿verdad? Desde que nosotros establecemos el cultivo hasta que ya la planta ha llegado al final de su vida útil y tenemos que hacer una renovación del cafetal, ya sea una renovación parcial o una renovación por medio de la recepa o plantar nuevamente, ¿verdad? Provoca, ¿verdad? Que durante ese tiempo que nosotros específicamente estuvimos realizando el manejo del cultivo, ¿verdad? Entonces tengamos una incidencia sobre cómo queda ese terreno, ¿no? Entonces la vida útil que tuvo ese cultivo, ¿verdad? Adicionalmente más el manejo, más las buenas prácticas que nosotros hayamos implementado, van a ser decisivas en el siguiente ciclo de cultivo. Por ejemplo, si yo tengo un cafetal por 15 o 18 años, cuando yo hago la renovación, ¿verdad? Voy a tener un suelo prácticamente descubierto, porque si hago una recepa, ¿verdad? Toda esa cobertura que había de plantas, yo las eliminé para permitir que el suelo volviera a crecer. Pero es ahí donde yo vengo y empiezo a incidir, empiezo a aplicar fertilizantes orgánicos, manejar cobertura, puedo hacer cultivos de ciclo corto que me permitan que el suelo esté cubierto la mayor parte del año, ¿verdad? Sobre todo cuando hayan dos temporadas, temporadas secas o temporadas de lluvia. Entonces, eso es importante mencionárselo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ir aprendiendo todas esos manejos que yo les he recomendado y la preparación física del terreno para plantar el café. Ahora, esa preparación física del terreno como tal debe estar orientado bajo un concepto de conservación de suelos, un concepto importantísimo, ¿verdad? Que debe estar guiado por la combinación de prácticas agrícolas con obras estructurales y agroforestales. Todo lo que hemos hablado, prácticas agrícolas, ¿verdad? Buen manejo agronómico, las obras estructurales de conservación y por otro lado el manejo agroforestal. Ahora, este sistema debe ser aplicado de la forma más completa posible, es decir, analizando todas las cosas que pueden afectar mi cultivo para obtener un éxito en la protección del cultivo y en la productividad del café. Eso es un análisis bien importante que nosotros debemos hacer. Aquí está la que le conocen como la infalible, utilizar métodos como por ejemplo la herramienta de aparatos nivel en A,
que es un aparato muy sencillo que básicamente utiliza un nivel y que nos sirve de referencia para hacer trazos de lo que se conoce como curvas a nivel, y esas curvas a nivel permiten orientar la plantación a manera que la plantación reduzca, sobre todo en laderas, la forma en cómo se provoca la erosión ocasionada por eventos climáticos un poco extremos, como por ejemplo cuando se vienen esas grandes precipitaciones, esas grandes lluvias que ocasionan que haya lavado del suelo, que haya lavado de nutrientes y que se ven esos grandes huracanes, ¿verdad? Entonces, con las curvas a nivel lo que se trata es de reducir en pendientes, en laderas, el efecto de esas condiciones climáticas extremas. ¿Qué debemos hacer aquí? Paso a paso lo vamos a hacer. Primero, si estamos seleccionando un predio, y esta imagen me parece interesante porque justo aquí eh, visitábamos con unos productores algunas zonas donde se hacen cultivos, donde se puede establecer cultivos y qué condiciones podemos hacer. Identificar el área, ¿verdad? El área que queremos trabajar. Siempre en nuestra mente debemos de tener, y no solo en nuestra mente, sino que también tener mapeado el área que nosotros vamos a plantar para que estemos seguros de cuánto estamos trabajando. El año pasado nosotros teníamos la intención con mi papá de plantar un área de café. Hablábamos de, bueno, vamos a plantar este año 2 manzanas de café. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar a partir de ahí? Vamos a hacer el semillero en enero, lo vamos a hacer en febrero, ¿verdad? Para sacar este café en los próximos 6 o 7 meses, ¿verdad? Plantarlo cuando se viene la temporada de lluvia. Entonces, vamos a plantar. Ahora vamos a medir el área que efectivamente vamos a plantar. Puede ir con un GPS, puede ir con un mapa, puede usar Google Maps, Google Earth, utilizar un dron, identificar las áreas, ¿verdad? Que vamos a trabajar, identificar las especies que tiene usted ahí. Si usted ya tiene árboles, ya no tiene que cortar esos árboles porque le van a servir de sombra. Si usted es un potrero el que tiene y lo quiere convertir en un cafetal, tiene que ver y hacer una limpieza de las que hay ahí, de las malezas. Identificar especies forestales que sean endémicas, que pueden servir para asocio con el café y usted no las va a eliminar, sino que se las va a jugar para poder conservar esas especies y que el cultivo de café pueda convivir a futuro, ¿no? Entonces, en este ejemplo que yo les pongo, que vamos a plantar 2 manzanas de café, empezamos a hablar, bueno, cada manzana tiene 7.000 metros cuadrados. Bueno, eso serían 2 manzanas. Vamos a plantar el café. ¿Cuánta área vamos a necesitar? ¿De qué variedad vamos a plantar? Entonces ya vimos que queríamos plantar para Inema. Bueno, ya tenemos para Inema. Ahora, ¿a qué distanciamiento lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a 2,5 metros entre hilera y a 1 metro entre plantas. Ok, ahora, ¿cuántas plantas necesitamos? Ahora, ya sabemos el número de plantas que necesitamos. Ahora, identificar dónde vamos a conseguir semillas certificadas. Tenemos semillas certificadas, hacemos el semillero. Este semillero va a germinar en 40, 45 días luego que lo tenemos listo con arena. Ahora vamos a hacer labores que tienen que ver con la preparación en sí del terreno. Vamos a hacer trazos con el nivel en A de las curvas a nivel y vamos a hacer un estaquillado. Vamos a marcar una vez que ya el terreno está limpio, que ya se puede plantar, ¿verdad? Vamos a hacer el estaquillado y vamos a marcar las áreas de siembra. Así se empieza el estaquillado. Se tira una primera línea madre si utilizamos nivel en A. Y ya les voy a mostrar rapidito un video un poquito más tecnológico, más avanzado de cómo utilizar una aplicación, ¿verdad? O utilizar también el uso de coordenadas o topografía muy básica que me puede servir a mí para poder orientar un sistema de plantación basándonos en curvas a nivel. Es un video que también yo hice. Entonces, lanzamos primero una línea madre, si lo hacemos de forma muy práctica en campo con nivel en A, esa línea madre debe ir con todos los distanciamientos requeridos, debe de irse trabajando el nivel en A, deben irse trazando las curvas y pues ir marcando los puntos con una cuerda. Tiras la línea madre y a partir de la línea madre vamos a marcar con cada estaca el sentido de siembra y la siembra contorno que se va a hacer. Podemos ver aquí que si arriba se tiró la primera línea madre, luego viene la segunda, luego viene la tercera, luego viene la cuarta, para irnos adaptando al perfil de ese terreno donde se va a plantar. Y así es como se ve. Después de eso, a nosotros básicamente lo que queremos orientar es un buen sistema de siembra que tenga estas condiciones, donde nosotros ya sepamos cómo están los trazos. Luego viene, después de los trazos, viene la holladura o hacer todos el orificio donde vamos a plantar el café, ¿verdad? Que tenga un buen tamaño, una buena profundidad.
¿verdad? Luego de eso viene ya el acarreo de las plantas de café, luego viene la plantación y luego viene el cuidado, ¿verdad? Entonces, todas esas prácticas agrícolas que requiere el cultivo de café. Pero ya que hablamos acerca de la siembra de cultivos a contorno, del manejo de la pendiente, les voy a dejar unos pequeños tips o pequeñas ideas de cómo poder implementar obras de conservación, obras estructurales que les pueden permitir manejar bien su cultivo de café. Aquí tenemos un ejemplo de acequias a nivel en A, ¿verdad? Que se utilizan y en realidad lo que son zanjas o canales en forma trapezoidal o con una dirección transversal a la pendiente, es decir, una dirección en contra de la pendiente que nos permita reducir el efecto de escorrentía. Por ejemplo, si vemos que el agua corre en un sentido específico, nosotros vamos a tratar de que esa agua, por ejemplo, aquí vamos a utilizar esto para hacer el dibujo. Si el agua corre en este sentido, bueno, vamos a cambiar el color. Si el agua corre en este sentido, así hacia donde va la flecha, vamos a hacer el dibujito aquí rapidito. Si el agua corre en este sentido, ¿ya? Lo que sirven hacer estas obras de conservación, lo que a mí me sirve es que yo pueda diseñar una obra de conservación que no me arrastre el suelo que yo tengo, que no me lo erosione. Entonces, esa obra de conservación va en este sentido, ¿verdad? Hacia donde estoy dibujando la línea azul, para poder colectar esa agua que me permita colectarla, reducir la velocidad de esa agua y darle una salida hacia donde no esté mi campo de cultivo. ¿Verdad? ¿Y de qué nos podemos valer? Podemos valernos de esta obra estructural en el suelo, nos puede servir el nivel en A, podemos utilizar especies como por ejemplo la barrera viva, en este caso una barrera de valeriana, que la podemos ver aquí, que está en los bordes de los canales, en los bordes de las zanjas o en los bordes de las acequias, para también tratar de reducir lo más que se pueda la movilización de partículas finas del suelo, ¿verdad? Y que provoquen una erosión. Entonces yo creo que eso es importante y ya le vamos a dar borrar todos los dibujos. Vamos a continuar ahora porque ya les di una idea de cómo trabajar este tipo de obras de conservación de suelo para preparar mi suelo y tener un buen cultivo, ¿no? Tenemos otro tipo, acequias a desnivel. Estas acequias a desnivel fácilmente, como ustedes las ven, ¿verdad? Tienen ese propósito de reducir el efecto de alta escorrentía que provocaría un evento extremo de lluvia. Esta plantación de café me gusta bastante, queda en la zona de Arada, Comayagua, que en Honduras, ¿verdad? Donde un productor estaba acondicionando un área que tenía problemas de encharcamiento y problemas de arrastre de agua en ocasiones cuando se vienen esos inviernos fuertes, sobre todo por el mes de octubre, noviembre, diciembre. Entonces, él quería establecer un sistema de café, una plantación de café variedad para INEMA en asocio con sistemas agroforestales. Y pues estaba acondicionando con este tipo de trabajos, de obras estructurales para tratar de proteger el suelo de la mejor manera. Por otro lado, hay otro tipo de manejos como por ejemplo las terrazas continuas que podemos ver aquí, que las pueden hacer de forma manual, y este otro tipo de terrazas que permiten poder preservar la condición del suelo a medida que yo manejo ese perfil superior, ¿verdad? Y cómo yo acondiciono esas necesidades que tengo de manejar bien el cultivo del café. Tenemos también terrazas continuas. Estas terrazas continuas van con el sentido de en contra de la pendiente para tratar de reducir esa condición, ¿verdad? Que tenemos de altas lluvias y prevenir la erosión. Entonces, son estrategias que podemos implementar para la preparación del terreno. Tenemos otro tipo, por ejemplo, terrazas individuales que nos pueden servir para poder establecer el cultivo de café. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan ahí en cuenta, ¿verdad? Que pueden valerse de este tipo de estrategias, sobre todo en zonas donde la pendiente es muy alta, pendiente arriba de 30, del 30%. Entonces, esto es importante que lo tengamos ahí en cuenta. El establecimiento final de una plantación de café va a ser como cuando ya encontramos el éxito de cómo hacerlo. El éxito no tiene que ver con una receta de cocina, sino que es la combinación de varias cosas. Es la combinación de un trabajo duro, de la disciplina, de la constancia, del autoaprendizaje, de que ustedes puedan encontrar la forma en cómo mejorar el cultivo, cómo implementar buenas prácticas de agricultura regenerativa
Por ejemplo, aquí vemos que están plantando un maderable y un cultivo de café que está pequeño y además de eso tiene un cultivo corto como ser el maíz. Entonces, esas estrategias de cultivo van a asegurar que la caficultura de hoy se convierta en una caficultura sostenible y trascendental a través del tiempo, porque vamos a aprender nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Nuevas formas de implementar el conocimiento, de hacerlo muy práctico, de hacerlo muy sencillo y de que el productor también se sienta acompañado, ¿verdad? Y que las nuevas generaciones, nosotros como jóvenes caficultores que estamos en este proyecto, entendamos qué podemos hacer para promover, ¿verdad? Una agricultura que sea resiliente, una agricultura regenerativa, resiliente al cambio climático y a los retos que tenemos hoy en día. Eso es bien importante. Por otro lado, también tenemos el tema de los aportes a la biología o a la microbiología del suelo, ¿verdad? Implementando buenas prácticas, incorporando materia orgánica, ¿verdad? Que la materia orgánica es la responsable de proveer muchos de estos microorganismos que van ahí en el suelo, ¿verdad? Que van a servir, entre ellos hongos, bacterias, micorrizas, levaduras y otros organismos benéficos que van a contribuir al aporte, ¿verdad? Y a la solubilización de muchos nutrientes que están ahí en el suelo. ¿Qué aprendizaje nos llevamos hoy? Número uno, aprender a preparar las condiciones de terreno para plantar el café. Dos, aprender buenas prácticas de agricultura regenerativa del cultivo. Tres, importante que antes de iniciar a plantar el café debe tener en cuenta la variedad, la densidad de siembra, las condiciones de su terreno, conocer bien su terreno y hacer las prácticas adecuadas, ¿no? Eso es algo bien importante. Y ahora les voy a poner el video rapidito de de la digitalización de curvas a nivel para que ustedes vean cómo funciona el manejo de estas herramientas que finalmente vienen hoy en día y son importantes que ustedes conozcan. Es un video que hicimos en su momento, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Pues aquí lo que tenemos, básicamente, cuando ya hacemos un poquito de topografía, un poquito de digitalización, nosotros lo que hacemos es que ingresamos coordenadas que medimos en campo con topografía, ¿verdad? O también podemos valernos de otros elementos, como por ejemplo el uso de fotogrametría, que nos puede servir sacar diferentes puntos para generar mapas que me van a servir para generar, por ejemplo, en este caso, que a mí me interesaba generar curvas a nivel de una pendiente, ¿no? Sacar esos puntos con el que yo conozco la elevación y conozco el trazado de las curvas, por ejemplo. Entonces, cuando yo vengo y genero un mapa, ese mapa lo que me va a mostrar a mí es una gráfica, una visualización, o sea, para yo ver realmente qué es lo que voy a hacer, cómo yo voy a implementar estas estrategias o estas herramientas ya en campo, ¿no? Entonces yo genero este tipo de herramientas, estas curvas a nivel que ustedes ven ahí, ¿verdad? De forma un poco digital y a mí me sirven para yo irme al campo. Después de que me voy al campo, yo visualizo lo que yo hice también en mi computadora, los datos que tomé en campo y cómo yo conecto la tecnología de hoy en día, ¿verdad? Esta tecnología con también las prácticas que yo voy a generar en campo. Y le agrego un poco de color, le agrego esto, veo cómo está la elevación, veo que tengo una zona en el borde de mi finca, si tengo una zona con pendiente, con la zona, como quien diríamos, la zona alta, ¿verdad? Que aquí sería en la parte de arriba lo más alto y abajo sería como lo más bajo. Entonces, estas herramientas de digitalización son las que debemos de ir implementando en la agricultura del hoy por hoy. Una revolución tecnológica, ¿no? Entonces, así se vería un terreno con pendiente que tiene diferentes curvas a nivel y que me va a servir a mí para yo poder ir a hacer los trazos finales que voy a hacer en campo, ¿verdad? Cada uno con su distanciamiento adecuado, tomando en cuenta, ¿verdad? La variedad, todas esas prácticas que debo implementar. Así que yo les dejo ahí con un poquito de la curiosidad siempre de la parte tecnológica para que ustedes se animen y aprendan a, pues, a trabajar un poco más con estos modelos que permiten que nosotros seamos más eficientes, ¿verdad? Más eficientes en todo lo que estamos haciendo y que nos permite enfocarnos también en nuevas formas de hacer también agricultura. Entonces, ingeniero Julio, me presto a las preguntas. Bueno, ingeniero Alex Caballero, bueno, tenemos el chat que está a reventar ahorita con consultas.
Quiero enviar un saludo a los muchachos de Facebook Live que nos están viendo, ¿verdad? Muchas gracias por estar siempre en la fiel sintonía con jóvenes caficultores, también a los que nos miran a través de YouTube, a través de Telegram y todas las plataformas que por donde estamos transmitiendo jóvenes caficultores y en diferentes países. Ahorita tenemos gente desde España, desde Sudamérica, tenemos lo que es Venezuela, Colombia, ¿verdad? Y es un privilegio poder llegar hasta tantos lugares y esperemos, ¿verdad? Que sigamos así todo el resto de este año y que sigamos creciendo. Así que inviten amigos, familiares para que se sigan uniendo comunidad de jóvenes caficultores. Tenemos un par de preguntas por acá, ingeniero Alex. Eh, nos consultan desde Zoom, ¿verdad? Eh, Odair Club, ¿qué programa usa para realizar el plano de curvas? Interesante, ¿no? Que yo creo que ya los dejé con la pica ahí de ver la parte tecnológica y cómo incluirlo, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho. Pero aquí el que yo estaba utilizando es Surfer. Surfer funciona muy bien, ahí no es por hacerle publicidad, pero también pueden explorar otras herramientas. Yo he estado utilizando Surfer, otro que se llama 3D Field, ¿verdad? 3D Five. Entonces, son herramientas que le funcionan bien y pues son compatibles, por ejemplo, con otro tipo de herramientas que puede intercalar información, puede generar nubes de puntos, puede generar interpolaciones y otros lo pueden hacer, por ejemplo, con Saga, GIS y con ArcGIS, son muy compatibles, ¿verdad? Entre ellas. Entonces, ahí ustedes pueden ir jugando, son herramientas gratis y bueno, los motiva a investigar más. Sí, de hecho, ingeniero, tenemos un curso guardado en YouTube, ¿verdad? Con la Universidad de Costa Rica, de donde usted estudió, con los profesores de la universidad, donde ustedes pueden aprender muchísimo sobre estos temas. El curso es Agricultura de Precisión, si no me equivoco. Y ahí pueden encontrar toda la información al respecto, ¿verdad? Que el ingeniero Alex les está comentando, porque la verdad que sí, da mucha curiosidad poder aprender sobre estos temas, porque hay que irnos actualizando cada vez más. Bueno, dice Lean Baltodano desde Nicaragua. En la parte de las curvas estaría bueno usar Argis. Muy bien. Bueno, gracias por la recomendación. Muy interesante esa aplicación. Ya los dejó revueltos usted con la aplicación, ingeniero. Hasta me perdieron las preguntas que teníamos acá. Ok, preguntan, ¿cómo puedo tirar las curvas a nivel? ¿Cómo puedo hacer para tirar las curvas a nivel? ¿Qué herramientas? Bueno, muy práctico, les decía yo, el nivel en A es una herramienta muy funcional. De repente, cuando trabajamos un poco más con topografía aplicada a la agricultura, hay que requerir de otros equipos, por ejemplo, teodolito, una estación, un nivel, pero de forma artesanal. Nosotros como productores implementemos el uso de niveles en A, que es una herramienta sencilla, fácil de construir, solo ocupa tener un nivel estilo burbuja, necesita tener un plomo, necesita tener madera para poderlo construir, puede ser madera incluso reciclada que tenga un corte bien formado, hay diferentes medidas. A veces hay que utilizar dos varillas, por ejemplo, de 1,50 de madera o de 2 metros, y la varilla del centro puede ser de 1 metro, 1,50 m, que tiene que aplomarla bien en un piso que esté bastante plano y utilizando los niveles de burbuja como el plomo. Y después de eso usted hace los trazos. Lastimosamente es un poco difícil buscar estos videos, un video como explicativo que ahí vaya paso a paso, hay uno que otro en YouTube, ustedes lo han buscado. Tenemos el sueño con el ingeniero Julio de hacerles este video profesional nosotros como inédito, como jóvenes caficultores, y espero que más adelante que tengamos el curso de suelos y también el curso integral, podamos también tener ya mucho de este material que queremos compartir con ustedes y pues buscamos la idea en su momento generar este material y traerles un video de que, mire, aquí se pone esta pata de nivel en A, luego se pone aquí, luego, luego se mueve hacia este lado, así, porque estamos en un proceso virtual, ¿no? Y tratamos de hacerlo lo más informativo posible, ¿no? Entonces, ya con un video nos ilustraríamos mucho más, ¿verdad? Y mi recomendación es siempre que si lo está haciendo en campo, trace línea madre, no pierda los puntos, verifique, ¿verdad? El destaca, el distanciamiento, verifique entre plantas, ¿verdad? Y siempre guíese por las recomendaciones de cuáles deben ser las densidades de siembra para plantar.
Muy bien, ingeniero. Voy a pasar la última consulta del chat porque veo unas manos levantadas por aquí. No bajen su mano, ¿verdad? Los que tienen la mano levantada, por favor, manténganla ahí porque vamos a pasar ahorita en los últimos 3 minutos que nos quedan. Pero quiero abordar esta consulta, ingeniero, dice Carmen Chávez. ¿Qué sucede en áreas donde se hicieron rellenos residenciales? ¿Qué medidas se puede adoptar para llevar a cabo el cultivo? Interesante que sale esta consulta. Justo hoy con Julio estábamos viendo un suelo que tenía concreto, ¿no? Y hablamos de que, bueno, este suelo que ya tiene concreto ya quedó impermeabilizado, ¿no? Pero como yo les mostraba, hay un perfil de suelo, hay un horizonte, hay algo más abajo, ¿no? Hay algo más que explorar. Entonces, como estamos tratando de hablar de esto de restauración y de regeneración, ¿verdad? Enfoquémonos en que si queremos recuperar un suelo, lo importante es que podamos remover y sacar de ahí ese material que ya no funciona. Si tiene presencia de concreto, ¿verdad? Que queda ahí, ese suelo en su momento quedó inerte, ¿no? O sea, hay que remover ese material, si se puede tratar de remover la mayor cantidad que se pueda y empezar a devolverle la vida a ese suelo, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Implementando todas estas prácticas que hemos hablado, de abono orgánico, uso de abonos verdes, implementación de un buen sistema de producción, sistema agroforestal, y proveyéndole también, haciendo un análisis que me permita conocer cómo está la granulometría de ese suelo, ¿no? Yo creo que ahí podría ser el punto en que usted saca una muestra de ese suelo una vez que ya ha hecho todo esto, que ha removido todo ese material inerte de concreto, y usted lo manda a un laboratorio y le pide que le hagan un análisis químico, ¿verdad? Que le saquen todos los nutrientes y que le haga un análisis físico, donde vea densidad aparente, donde se vea la compactación de ese suelo, donde se vea también la granulometría, la densidad y la textura y la estructura. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, a fin de cuentas, conocer qué le hace falta y sobre qué vamos a trabajar. ¿Verdad? Es un poco más complejo el escenario, pero sí se puede hacer. Excelente, ingeniero Alex. Bueno, tenemos una mano levantada por aquí a Iris Tejada, así que Iris puede encender su micrófono, ya está disponible para que lo encienda. Le escuchamos. Gracias, buenas noches a todos. Felicidades al ingeniero Alex por tan excelente presentación. Yo tengo dos preguntas. Usted hablaba de la preparación del suelo para un inicio de hacer una finca, pero yo le quería preguntar, ¿cuántas veces se debe de hacer el análisis de suelo en las fincas que ya están? Eso por un lado. Y dos, cuando se va a aplicar abono, ¿qué es primero recomendable? ¿El abono orgánico? Después del análisis de suelo, por supuesto, ¿verdad? Pero aprovechando todas estos elementos que salen de pulpa y todo, ¿sería más recomendable empezar con ese abono y continuar en la segunda abonada con químicos? Muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias, Iri, gracias por la consulta. Esto es bien interesante, ¿no? El análisis de suelo se recomienda hacerlo al menos de 2 a 3 años, cada 2 o cada 3 años, y esto dependerá sobre todo de lo que le salga en el primer resultado, ¿no? Porque si el primer resultado que, o sea, yo no he hecho nunca de repente un análisis de suelo en mi finca y quiero hacerlo por primera vez y a mí me sale que yo tengo que corregir varias cosas, tengo que corregir pH, calcio, magnesio, bajos nutrientes de nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos, por ejemplo. Entonces, si a mí me sale bastantes cosas que corregir, probablemente a mí me va a dar la inquietud y si yo las hago en un año o si son muchas cosas que yo tengo que corregir y tengo que hacerlo en un año y luego hacerlo el próximo año, esto sucede sobre todo cuando hay que hacer correcciones de acidez y hay que aplicar bastante cal, por ejemplo. Entonces, si hay que hacer una aplicación de cal, un ejemplo de 10 onzas por planta al año, entonces yo de repente voy a hacer este año una aplicación de 2 aplicaciones de 2 onzas o una aplicación de 4 onzas y el próximo año voy a hacer otra aplicación. Entonces, como yo sé que el tiempo que me está tomando a mí poder remediar esas cosas que me hicieron falta desde el primer análisis, entonces yo probablemente si me tardo un año o 2 años en remediarlo, yo voy a querer al segundo año hacer el análisis de suelo para ver cómo quedó el suelo después de todas las aplicaciones que yo le hice de materia orgánica, de aplicación de cal para la acidez, de la aplicación de los fertilizantes, ¿no? Y de la extracción que hubo en la cosecha. Entonces, si es así, ¿verdad? Yo me tardaría 2 años. Si de repente no son muchos cambios los que yo voy a hacer,
solo hago ciertas aplicaciones, yo puedo hacer ese análisis de suelo cada 3 años, ¿no? Entonces va a depender de la condición específica que tengamos, pero más o menos ese es el tiempo, cada 2 o cada 3 años. Si hay personas que quieren ver anualmente cómo está su suelo, lo pueden hacer cada año sin ningún problema. Y con lo otro, con el tema de la aplicación de la parte orgánica y de la parte mineral o de la fertilizante sintético, ¿verdad? El análisis de suelo me va a decir qué es lo que más me falta. Si el porcentaje de materia orgánica en el suelo se mide de 0 a 5%, el óptimo es 5%. Si su nivel de suelo anda en 1%, por ejemplo, usted va a tener que hacer aplicación, ¿verdad? Y usted la va a hacer cuando usted tenga disponible su abono orgánico. Pero para el tema de producción, sí es importante que nosotros aseguremos la aplicación de fertilizantes sintéticos o minerales o químicos, ¿verdad? Antes de la floración. ¿Por qué? Porque si nosotros por lo menos hacemos una aplicación, ¿verdad? Estamos asegurando que estamos preparando la planta. Y generalmente a veces los productores fraccionan en 2 o en 3 aplicaciones de fertilizante al año. ¿Por qué? Porque tratan de darle en el momento fenológico que la planta lo necesita, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Antes de la floración es requerido, ¿verdad? Que el suelo tenga suficientes nutrientes, ¿verdad? Para poderlo aplicar. El orgánico usted lo puede aplicar en cualquier mes del año, en cualquier época, ¿verdad? Que usted lo tenga y lo puede aplicar. Pero sí, cuando es de proveer fertilizantes minerales, químicos, sintéticos, ¿verdad? Que esos fertilizantes van a ir directamente a nutrir la planta, sí es necesario aplicarlo en la época adecuada, que coincidan los periodos de lluvia y que coincidan también los periodos fenológicos. Por ejemplo, antes de la floración, cuando el grano se está formando, es otro momento bueno, y antes de la cosecha para que la planta esté nutrida, ¿verdad? Para que resista el auge de la cosecha, ¿verdad? El maltrato como tal. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿verdad? Un poco amplia, pero por ahí vamos. Bueno, ingeniero Ale, que hemos llegado a la hora, lastimosamente. Bueno, la clase está súper interesante y tenemos muchas preguntas en el chat, jóvenes. Recuerden que pueden escribirnos al 3168-5203 y también nos pueden enviar enviar cualquier información que tengan, ¿verdad? El correo jóvenescaficultores@undocafeproyectos.com. Ahí estamos siempre, desde que se inicia un curso, estamos 24/7 para ustedes. Han visto por ahí que les han caído mensajes súper tarde, precisamente porque estamos tan ocupados, ¿verdad? Contestando otros chats que cayeron anteriormente para poder darles un seguimiento y no dejar a nadie sin contestar. Algunas de las preguntas en el Zoom lastimosamente no se pudieron abordar hoy, ¿verdad? Pero también, como les digo, pueden escribirnos, ¿verdad? Estamos ahí para servirles. El día de mañana vamos a continuar con otra clase, siempre dentro del curso ABC del café, que son prácticas culturales en el cultivo de café. Ahí podemos abordar otras temáticas. Yo les voy a estar brindando esa clase que quedé por ahí debiéndole, ¿verdad? Porque el día lunes tuve unos problemitas con la computadora, pero en esta ocasión vamos a abordar todos los temas con respecto a prácticas culturales que a ustedes les interese. Miré ahí, ingeniero Alex, una preguntita que nos hacían acerca de que si las cales líquidas y las cales sólidas hay diferencias, que andan vendiendo cales líquidas. Bueno, eso va a depender del PNRT, que es el poder relativo neutralizante de la cal, ¿verdad? Si ese es bajo, entonces la cal va a tener que utilizar mucho. Fíjese en eso. Las cales más comunes son las que el ingeniero le acaba de recomendar acá. Esas son las que deberían estar utilizando, cal dolomítica, carbonatos de calcio, que son baratos y usted no tiene que gastar mucho. Ay, para el que preguntó por el hierro, que si hay mucha concentración de hierro en un suelo, ¿cómo lo puede eliminar? El hierro se pone soluble cuando el pH es ácido. Encale y usted va a mirar cómo ese hierro se bloquea y no le va a estar afectando, joven. Gracias por su tiempo, jóvenes caficultores, está para servirles. Llenen esa asistencia, jóvenes. Recuerden que con esa asistencia ustedes van a poder ser acreedores de su certificado. Así que sin más que decir, solo pedirles, ¿verdad? Que pasen una feliz noche y los esperamos el día de mañana a la misma hora y por los mismos canales. Lo dejo con el ingeniero Alex Caballero para que pueda despedirse de ustedes. Ingeniero Alex, muchas gracias por esta excelente ponencia que nos acaba de dar el día de hoy. Bueno, jóvenes, los motivo a continuar con este curso y con otros más que vamos a tener. Este año estamos innovando con buenos temas. No solo nos van a ver a nosotros, vamos a traer invitados, como en otras sesiones lo han visto, de muchos lugares, de muchos países, no solo de Honduras, para que ustedes vean experiencias. La vez pasada tuvimos invitados de Ecuador, de Costa Rica, en el curso integral. Entonces, para que ustedes vean que este es un curso multinacional, ¿verdad? Que tenemos muchos países y la cultura cafetera nos une como jóvenes caficultores. Ahí está la cámara encendida para los que quieran encender, saludar, quedar en este cierre de hoy, ¿verdad? Nos pasamos unos minutos, pero el tema es que nos emociona estar aquí con ustedes, ¿verdad? Nos gusta.
y qué más que nos apasione enseñar y compartir lo que sabemos y también aprender de ustedes. Les deseamos muy buenas noches. Saludos Marvin, saludos Juan, Johnny, Francisco, que les vaya muy bien, muy buenas noches. Alejandro, que estuvo participativo, Tami, Jacqueline. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.